Hola, yo soy Navarro Guillermo Jocelyn Itzel del grupo 1002 y voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Vamos a empezar con el modelo atómico. Este nos ayuda a explicar la estructura mínima de la materia. Empezamos con el de Demócrito, que este solo decía que las moléculas son indivisibles y que están conformadas de tierra, agua y aire. Después sigue el de Dalton, que este es el primero con base científica. Tiene unos postulados en donde habla de las esferas pequeñas que conforman la materia. Después seguimos con el de Thomson, que es conocido como el pudín de pasas, porque en él dice que está una esfera con carga positiva y también tienen pequeños composiciones con carga negativa. Esto le puso el nombre de electrón. Después tenemos el de Rutherford, que es la estructura interna o el modelo atómico nuclear. ¿Por qué? Porque este habla de que hay un núcleo en donde tiene la carga y la masa del átomo y también tiene unas cortezas donde es espacio vacío. Luego tenemos el de Bohr, que este dice que los electrones giran alrededor a gran velocidad. Este habla de los niveles de energía SPDF y da paso a la configuración electrónica. También tenemos el de Sommerfeld, que este solo modifica un poco el de Bohr, porque dice que puede haber órbitas circulares o elípticas y también habla de subniveles LKM. Luego bien, tenemos, antes de pasar a esto, se dice que el átomo está compuesto de subpartículas. Estas partículas están en un balance o en armonía. Si bien cambiamos el número de protones, que son los que tienen carga positiva, pues cambia las propiedades del elemento. Ahora bien, si cambiamos el número de neutrones, que son los que tienen una carga neutra, pues se vuelven isótopos porque cambian su masa. Si cambiamos el número de electrones con carga negativa, se vuelven iones, ya que adquieren una carga. Y estas, si son cationes, son con carga positiva, si son aniones, con carga negativa, y los neutrones. Ahora sí, con la tabla periódica, esta nos ayuda porque es una manera de organizar los elementos. Actualmente solo son 118, pero pues en el futuro va a haber más. Esta se compone de periodos, que son las filas o las líneas horizontales, y en este caso son 7. Son 7. Estas se juntan por el número de órbitas que tiene cada elemento. En esta va el radio atómico, la electronegatividad, porque es todo lo que comparten, porque lo que tienen en común los elementos. En las familias tenemos que son las columnas o las líneas verticales. Ahorita son 18. En estas se agrupan por las propiedades que tienen, porque son parecidas. Ahora bien, en los bloques, que son 4, estos se van acomodando por los orbitales. Los orbitales S, el P, el D y el F. Cada elemento está representado por un recuadro que en la parte superior tiene el número atómico, en la parte central tiene el símbolo, abajo del símbolo está el nombre y en la parte inferior tiene el número, la masa atómica. Ahora bien, en la electronegatividad es la capacidad de atraer electrones. En esta van dos conceptos importantes, que es el radio atómico, porque este dice que es el espacio que existe entre el núcleo al electrón más alejado del átomo, y el radio iónico, que es el espacio que existe del núcleo al electrón más alejado, pero en el caso del ion.
Bueno, los niveles de valencia, el nivel de valencia es el último orbital o la última capa o el último nivel de energía que tiene cada estructura atómica, cada átomo. Este es de importancia porque por lo general se busca cumplir la regla del octeto, que es que tenga 8 electrones en esa última capa. ¿Para qué? Para que sea un elemento más estable, asemejándose un poco más a los gases nobles. En los enlaces químicos tenemos el enlace covalente, que es donde se aparean o donde se juntan los electrones que comparten dos elementos. Estos electrones van como completando vueltas entre los mismos elementos, porque pues no son ni de uno ni del otro, son de los dos. En este puede estar el simple, el doble y el triple. Luego está el enlace covalente polar, que es parecido, pero en este se adquieren cargas parciales. Es, por así decirlo, que uno es más electronegativo o con una mayor carga o atracción que los otros que lo componen, que se unen a él. El enlace iónico es donde uno pierde un electrón para que el otro lo gane, o sea, para que el otro pueda completar o acercarse más a la regla del octeto, mientras que el otro pues pierde ese electrón. En las fuerzas de Van der Waals es una atracción con una repulsión y otra vez una repulsión. Estos son fuerzas que por su carga se atraen, pero pues también se repelen, se alejan. En los puentes de hidrógeno es donde un hidrógeno se une con uno más electronegativo, o sea, busca acercarse más a moléculas o elementos electronegativos, con mayor electronegatividad. El más común pues son los puentes que se dan entre las moléculas del agua. Ahora el agua es una estructura tetraédrica, ya que el enlace covalente que une el oxígeno con las demás estructuras quiere decir que el oxígeno tiene una carga mayor que los hidrógenos. Por eso forman esta figura, esta estructura, dejando un ángulo de 104.5 grados. Esta molécula es bipolar o dipolar, por lo mismo de que uno de sus componentes, el oxígeno, es mayormente electronegativo, mientras que los hidrógenos son menores, o sea, su electronegatividad es menos. Se dice que es una molécula polar porque puede formar puentes y porque tiene un momento dipolar. Este es donde se da la atracción la atracción que siente el oxígeno por los electrones del hidrógeno, y al mismo tiempo el que el hidrógeno ceda o dé esos electrones al oxígeno. Aquí se puede ver un ejemplo de los puentes de hidrógeno, porque pues como se dice, las cargas electronegativas se ven atraídas hacia cargas electronegativas como contrarias, o sea, el menor, el que es menos electronegativo se ve atraído por el que es más electronegativo, y pues igual. Antes de pasar a los buffers, también tenemos que el agua tiene propiedades como la capilaridad, que es la capacidad
de que ésta pueda subir a través de tubos muy pequeños, como los capilares o tubos así muy pequeños, muy delgados más bien. Y la tensión superficial es la fuerza que opone la superficie a ser penetrada. Un claro ejemplo es cuando un mosquito se para en el agua y no se hunde, o sea, se queda ahí. Por lo mismo de que este es tan delgado, bueno, tan liviano, y no genera una fuerza tan penetrante en el agua. Ahora bien, las moléculas tienden a estar en tres estados: el gaseoso, el sólido y el líquido. Cuando están en estado gaseoso es porque sus moléculas tienen más libertad y tienen mayor movimiento, están muy dispersas, muy separadas entre sí. Cuando están en estado sólido, esto quiere decir que sus moléculas están compactadas, o sea que están unidas y no hay tanta movilidad entre ellas. Por lo mismo tienen estructuras definidas, mientras que el gas en estado gaseoso pues no tienen una estructura como tal. Y en tanto en estado líquido, sus moléculas están ni están tan unidas ni están tan separadas. Esto les da la facilidad de que pueden adoptar la forma de del recipiente que las contiene. Ahora bien, también ahí está la disociación del agua, que es, por así de ponerlo, la ionización de esta, ya que sale un ion hidrógeno y un ion hidroxilo. Cuando esta como que se quiere, pues sí, separar. Bueno, para ello tenemos unas fórmulas que son complejas, pero en una de ellas tenemos que K es igual a concentración y la W es igual al agua. Entonces KW es igual a la concentración del agua. Esto nos ayuda para medir el pH de las sustancias o para llegar a entender el por qué el pH es el que es. Esto también, bueno, esto da a entender que entre más iones hidróneo haya, la sustancia es ácida, y entre más, bueno, tiene más facilidad también a ser atraída por lo alcalino, y entre más iones hidroxilo haya, pues es más básica y, bueno, alcalina, y se ve más atraída hacia lo ácido. Bueno, ahora tenemos los buffer, también llamados amortiguadores, que es la disociación, por así ponerlo, de un ácido débil y la sal de su base conjugada, o bien una base débil y la sal de su ácido conjugado. Tenemos que estos tienen una zona amortiguadora, que es donde está el punto, como donde empieza a haber un cambio, que esta zona abarca tanto un punto más arriba como un punto más abajo, para que sea un rango más grande en el donde esté la zona. Los más importantes que tenemos como en la biología, o bueno, los fundamentales que tenemos son el buffer de bicarbonato, que nos ayuda a regular el pH en sangre. Esto pasa cuando el CO2 reacciona o se disuelve en agua y ayuda a que el proceso lleve a una ionización, donde sale un ion bicarbonato y un ion carbonato. Esto pasa que si hay una alteración en la respiración, pues obviamente si hay mayor respiración, pues con mayor facilidad se elimina el CO2, y si hay una menor respiración, pues con dificultad se elimina. Ahora bien, bueno, aquí se ve el ejemplo. Y ahora bien,
el buffer de fosfato. Este está más presente en células y esto solo da a entender que cada que hay un proceso sale un protón, o sea, sale un hidrógeno, bueno, un protón de hidrógeno. Y ya. También tenemos algo que se llama titulación, que es cuando uno le agrega a una sustancia ciertas cosas para que vaya modificando, o sea, es la observación de cómo va cambiando el pH de esta sustancia. Por ejemplo, en un ácido débil, el HA está 90% disociado, mientras que sus componentes A más H están un 10% conjugados, y en un ácido fuerte el HA está 10% disociado y el H más A está 90% conjugado. Ahora bien, tenemos a los grupos funcionales, que son estos son grupos que se van uniendo a hidrocarburos, son moléculas que se unen a hidrocarburos. Estos se van ordenando conforme a su importancia, como por ejemplo tenemos al ácido carboxílico, que está unido, son uniones de carbonilos con una radical, y pues en este caso es una función terminal. Esto quiere decir que termina la cadena. Para identificarlos llevan como prefijo un ácido y como sufijo un oico. Ahora bien, en el éster, estos son funciones intermedias. Intermedias. Esto quiere decir que están en medio de la cadena o que rompe la cadena. Tiene una función, tiene un carbonilo igual. Este está unido a un radical y a un OR. Para identificarlos, pues su sufijo es hilo. En la amida, esta es una función, esta no tiene como si va al final o al inicio, pero se divide en tres tipos, que es la primaria, donde tiene una cadena, que es la secundaria, donde tiene dos cadenas, y la tercera, que tiene tres cadenas. Esta está unida tiene una unión de un carbonilo con una amida, que la amida es el nitrógeno unido a dos radicales. Ahora bien, en el aldehído igual tiene un carbonilo, pero esta es una función terminal. Esto quiere decir que igual va al final de la cadena. Ahora tenemos las cetonas, que creo que no se ven, que esta igual tiene una función carbonila. Tiene un carbonilo y están situadas en la parte intermedia o rompen la cadena. Para identificarlos, pues se da el sufijo ona. Y en el alcohol tenemos que es la unión de un radical con un OH. Esta puede ubicarse en cualquier parte de la cadena. Y para encontrarlos tenemos un sufijo ol. Esta también se divide en tres tipos, que es la primaria, la secundaria y la terciaria. Con las amidas tenemos que son radicales unidos a un nitrógeno, que a su vez se une con hidrógenos. Este está presente en hormonas, en vitaminas y en aminoácidos. También son tres tipos, que es el primario, que solo tiene hidrógenos, el secundario, que tiene radicales orgánicos, y el terciario, que tiene ambos orgánicos. Para identificarlo, pues tiene un sufijo amina, y pues nada más. En el éter tenemos que este es un oxígeno unido a dos radicales. Estas son sustancias muy volátiles y solventes orgánicos.
Mm, Luego, por último, tenemos a los carbohidratos, que son moléculas que dan energía y almacenan la energía. Estas se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Su estructura base es, por cada molécula de agua es un carbono. O sea, puede haber n número de carbonos, pero tiene que estar la misma cantidad de moléculas de agua. Estos son ejemplos de monosacáridos que son simples, o sea, quiere decir que pues son estructuras básicas, que son de 3 a 8 carbonos. Estos presentan isomerías, que una de ellas es la enantiómeros, que es donde se dice si es L o D la estructura. Cuando son estructuras L, están a la izquierda los grupos OH, y cuando son estructuras D, están a la derecha. También tenemos que existen triosas, que son porque tienen 3 carbonos. Bueno, los carbohidratos o grupos funcionales son los aldehídos, que pueden estar a los extremos, y las cetonas, que pueden estar en el medio. También bueno, estas estructuras, cuando tienen aldehídos se llaman aldosas, o cuando tienen cetonas se llaman cetosas. Estas dos o alguna de estas dos van unidas a un grupo oxidrilo, que es el OH. Ya después se forman los disacáridos, que son estructuras que tienen pues más azúcares, o sea, es la unión de los monosacáridos. Por así ponerlo, son dos. Bueno, son dos. Unos ejemplos son la sacarosa, la lactosa, la glucosa, la sacarosa está compuesta de glucosa y fructosa. Y ya para finalizar tenemos a las estructuras de los polisacáridos, que son más, o sea, son más de 2 estructuras, más de 2 componentes de azúcar. Estos se pueden dividir en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Estos, bueno, hay que denotar que ya después de una cierta cantidad se vuelven cíclicas, donde reacciona el grupo carbonilo con el grupo alcohol de la misma estructura. Para esto podemos decir que la posición del hidroxilo define si es alfa o si es beta. Si este está hacia abajo es alfa y si este está hacia arriba es beta. Estos nos van a ayudar para crear los enlaces glicosídicos, que estos enlaces son se forman entre el grupo oxidrilo del carbono 1 del primer monosacárido, que está a la izquierda, con el grupo OH del carbono 4 del segundo monosacárido, que está a la derecha, y pues por lo general se le da el nombre del primer monosacárido. Por ejemplo, si el primer monosacárido tiene el grupo oxidrilo en posición beta, pues el nombre que recibe sería beta de galactosa o alfa de glucosa, dependiendo de cómo sea el enlace. Y las glucosidasas son las moléculas, bueno, son las que rompen este enlace. Ahora bien, tenemos que el almidón es uno de los polisacáridos que tenemos comúnmente. Este es la unión de varios
monosacáridos. Bueno, es la unión de varias estructuras de alfa de glucosa. También, bueno, está unida por enlaces glicosídicos y tiene como componentes la amilosa y la amilopeptina. Otro de los componentes de las estructuras es la celulosa, también es un polisacárido. Ya por último, tenemos un experimento que se realizó con col morada, donde se trata de medir o identificar el pH de ciertas sustancias. En el primer vaso, que es de la derecha, tenemos cómo se ve la col morada, o sea, sin agregar ninguna sustancia. Luego a su izquierda tenemos jugo de naranja, luego tenemos el limón, vinagre, agua natural, un poco de leche, un intento con red cola y el bicarbonato. Conforme vamos viendo, las sustancias que tienden a ser más rojizas, son sustancias que tienen un pH más ácido, mientras que las sustancias que tienen un color más morado tienen una tendencia hacia lo básico o lo alcalino. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.